Bien chicos, vamos a continuar con las clases virtuales y el día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia indígena y las guerras civiles. Resistencia indígena. Hablemos primero de la marcha español junto con el nuevo Inca, Tupac Hualpa, y vamos a ver la defensa de los generales atahualpistas, realizado por los generales de Atahualpa luego de su muerte. Vean, ustedes ya tienen conocimiento de que cuando fallece Atahualpa dan inicio a su marcha hacia el Cusco y vamos a ver la defensa de ellos. Por ejemplo, Rumiñahui defenderá en el norte, luego Calcuchimac en el centro y Apoquisquis en el sur. Ellos llevaron a cabo la resistencia contra el avance del ejército español y aliados hacia la ciudad del Cusco. Durante estos enfrentamientos falleció el Inca Toparpa o Tupac Hualpa, quien fue sustituido por Manco Inca, y es con él con quien se hace el ingreso a la capital imperial. Entonces, esta primera defensa será para no permitir que el ejército español llegara hasta la ciudad del Cusco. Pero fue en vano porque el ejército español, junto con el apoyo de las etnias del norte, van a vencer a estos tres generales, Rumiñahui, Calcuchimac y Apoquisquis. De estos tres, el líder era Rumiñahui. Calcuchimac se encarga de asesinar a Tupac Hualpa y bueno, luego terminan venciendo a Apoquisquis. Luego vamos a ver que cuando ya hacen su ingreso al Cusco, van a tener el apoyo de Manco Inca, que es de la, digamos, de la dinastía de Huáscar también. Y vamos a ver que va a apoyar en un primer momento al ejército español, ingresando junto con ellos al Cusco en 1533. Pero luego él va a empezar a presenciar los abusos que cometen frente a la población indígena, incluso las humillaciones que va a sufrir el pueblo. Y de esa manera va a decir, ellos no vienen aquí a ayudarnos, sino están viniendo a perjudicarnos, a aprovecharse de nosotros. Entonces, eso va a ser uno de los análisis que realizará él. Y de esa manera va a formar un ejército de aproximadamente 200.000 hombres y va a conspirar para enfrentarse a Pizarro y su ejército. Van a enfrentarse en varias batallas, una de ellas será en Ate, y vemos que luego vencen en un primer momento, pero ya cuando hace su ingreso Diego de Almagro, luego de haber llegado de sus expediciones al sur, es decir, de la gobernación de Nueva Toledo, vamos a ver que el ejército manco inca se va a refugiar en la selva del Cusco, principalmente en Vilcabamba. Ahora hablemos de estos incas. Manco Inca, tras el regreso de Almagro, el ejército inca se refugió en Vilcabamba y falleció en 1545. Luego de Manco Inca, quien continúa con la resistencia de Vilcabamba es Zairi Tupac, que es el hijo de Manco Inca, que es sucesor, se convirtió al cristianismo y mediante un requerimiento del virrey Hurtado de Mendoza va a entregarse a los españoles, es decir, ya no quiere continuar con la resistencia, a cambio de tierras, y fallecerá en 1560. Luego está Titu Cusi Yupanqui, que es el hermano de Zairi Tupac, que cuando él abandona la resistencia, él continúa con ella. Durante su gobierno surgió el movimiento Taquioncoy, que también se le conoce como la enfermedad del canto y baile. Firmó la paz de Acobamba, con la cual permitió el ingreso para la evangelización de los indígenas. Entonces vemos que va a surgir un movimiento importante, una manera de resistencia indígena frente a la imposición cultural que van a tener, sobre todo con la imposición del cristianismo, porque los indígenas adoraban a sus huacas, adoraban a sus dioses, que eran muy diversos, mientras que los españoles creían solamente en uno. Entonces, cuando van a empezar a adoctrinarlos, evangelizarlos, etc.,
los indígenas van a tener una fuerte resistencia. Y una de las manifestaciones más importantes principales será el Taquioncoy, la enfermedad del canto y baile. Me faltó una paréntesis ahí, por favor lo corrige. Y bueno, luego está Túpac Amaru. Durante el gobierno de Francisco de Toledo se llevó a cabo un enfrentamiento entre el ejército español contra la resistencia, quienes son derrotados y con ello se da fin en 1572 con la ejecución de Túpac Amaru. Entonces la resistencia irá hasta el gobierno de Francisco de Toledo y este virrey, enterado sobre la resistencia de Vilcabamba, enviará su ejército y se enfrentarán con Túpac Amaru. El ejército de Vilcabamba pierde este enfrentamiento y con ello se da fin en 1572 y también con la ejecución de su líder. Entonces, de esta manera culmina la resistencia indígena, sobre todo la indígena noble, porque son descendientes directos de los últimos incas. Y bueno, luego está la imagen de estos 4 representantes. Nuevamente tenemos a Manco Inca, Sayri Tupac, Titucusi Yupanqui y Túpac Amaru. ¿Está bien? Y bueno, chicos, para que ustedes conozcan más sobre el movimiento Taquioncoy y vean la relación que tienen junto con la actual danza de tijeras, que es patrimonio cultural de la nación. Vamos a ver un documental que dura un aproximado de 9 minutos. Espero que puedan entenderlo y analizarlo y vean que no es solamente la práctica de unos pasos, sino que es todo un ritual que es muy parecido a lo que acontecía con el Taquioncoy. ¿Está bien? Entonces, pasemos a ver este documental. Y por favor presten atención a todo, que siempre, que ya saben que a veces vienen preguntas en el examen. Inicié ya a los 10 años, ya porque mi papá era danzante de tijera, también mi abuelo era danzante de tijera, pero en cambio mi papá no quería que aprendiera danzante, porque era muy sacrificado. Por eso mi papá decía, no, yo no quisiera que seas danzante de tijera, basta que he sufrido, que tiene que estudiar, tiene que ser algo de la vida. A los niños danzantes de tijeras se les motiva, se les pregunta si a ver si les gusta lanzar las tijeras y después se enseña primero lo que son a los 12, 13 años ya tengo que saber si ese niño danzante de tijera va a ser danzante de tijera. Mi nombre es Richie. Fue chica, es mi padrino. Me regaló una tijerita cuando era chiquita. Me gusta ser danzante porque mi papá pasos. Mi papá trajo un video, mi abuelo bailando y me gustó cómo bailaba. Mi papá me enseñó también a bailar. Ritual, agapa, quiere decir
un acto ritual hacia los apus, hacia los espíritus de las montañas, ya que en cada comunidad, cada danzante tiene un santuario, un apu, que es el espíritu de la montaña, para que da fuerza y valor para que siga danzando. Y sus discípulos que sean buenos danzantes, y eso es lo que ha dado pues, augurios a los apus para que le guíen el camino por este baile de danza de las tijeras. Yo hacía ejercicios, aprendía los pasos muy importantes de los maestros, hacía caminata, santuarios. Ya cuando ya a los 15 años, yo ya empecé a ser ya un danzante profesional. Siempre un danzante tiene un rival. Un danzante aprende muchos pasos de baile, aprende a hacer actos de acrobacia. Un danzante siempre tiene que mantenerse en línea para salir así a actuar. Todo eso es una demostración que el baile de las tijeras no es simplemente la demostración de una habilidad artística de baile acompañado de un ritmo, sino que es distintos tipos de habilidades como resistencia al dolor. El danzante tiene una ropa especial, tiene su sombrero, una de las características, tiene el chaleco, usa sus pantalones especiales, tiene su taparrabo, tiene un pañuelo que se amarra en la cabeza y baila con un pañuelo en la mano, y por supuesto tiene las barras de metal, que es lo que se le conoce como tijeras. Para que tengan un buen sonido y tintineen bien, esas barras tienen que ser llevadas a manantiales, donde fluye el agua, y allí se les introduce, y al contacto del agua que fluye van a adquirir la tonalidad apropiada para que puedan producir un buen ritmo en el baile. Premio Universal Inmaterial de la Cultura. Esto sí es un magnífico reconocimiento que los ha llevado a tener una gran popularidad. Para mí es un orgullo, ¿no? Ser peruano. Creo que queríamos ser reconocidos a algo, ¿no? Por estar, pero absolutamente no nos dieron esa oportunidad. El Perú está ahorita en los ojos del mundo, porque la UNESCO declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ya los danzantes tijeras estamos ya a nivel internacional. Hasta inclusive puedo decir que es una danza de bandera, porque este reconocimiento universal nos ha puesto para seguir trabajando por el arte de la cultura y llevar esta danza a festivales internacionales. Para mí, como provinciano, como ayacuchano, es un honor. Gracias a que su compadre era un violinista del pueblo de Huaycahuacho, y mi papá se amargó acá de ir, y pues me agarró a correazos. O sea que estaba venida a bailar, pero yo te mandaba a venir a trabajar para que no seas danzante. Y ahí, ya la tarde se llegó, y hemos salido a la fiesta. Entonces yo salí bailando, ya familiares también habían ido, e inclusive a mi papá seguramente ya su pobre habrá pasado, entonces llorando, ya mareado vino donde estoy bailando. Él mismo, lo vi a mi papá, y entonces atrás del violinista me puse, pero de repente otra vez me va a pegar siempre. Entonces mi hijo Fidencho me dijo, me abrazó, y lloramos los dos, ¿no? Kachkaniraqmi, Karu llaqtaymantam hamuchkaniko.
Hankunaraiku kaiman, gracia, mañaku, hawariwanaiki chikpar, maipi chaypi kaspipas, yuarishkaiki kumapuamani, pusapacha, marca yanapacha, galchay huayjo, hawaringonki ma, maipi chaypi kaspapas, yuarishkaiki kum, wamanikuna hawariwanki, kay danza tijerata paspay, hawariwanki wamanikuna, yuarishkaiki kum, hankunapas, yuhaykwan kuska kanaiki chikpar, ama kunkarwanki chikchu, yapay kum kay hamuraniko, llaqtayku manta, annamarka llaqta nisang manta. Muy bien, chicos, entonces hemos podido ver un pequeño documental sobre la danza de tijeras. Vean, allí también han podido notar cómo también hacen un pago a la tierra, ¿verdad? Y hacen también mención a los montes, a las huacas, ¿cierto? Y vamos a ver también cómo cuentan estos dos personajes sus experiencias para ser danzante de tijeras. Incluso vemos la participación de un antropólogo. Entonces vemos que el valor que ha tenido este movimiento de Takkyonkoi y cómo ha ido evolucionando alrededor del tiempo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Está bien? Ya culminamos sobre la resistencia indígena. Hemos visto que hay dos momentos. Primero los generales de Atahualpa y luego vamos a ver que Manco Inca, de ser el aliado de los españoles, pasará a ser el quien lleve también a cabo la resistencia de Vilcabamba. Ahora las guerras civiles entre los conquistadores. Abarca desde 1537 a 1554. Los conquistadores o los invasores, luego de la toma del Cusco, empezaron a tener desacuerdos luego del reparto de tierras estipulado en la capitulación de Toledo, en la cual Diego de Almagro resultó menos beneficiado. Sin embargo, no fueron los únicos en llevar a cabo enfrentamientos, sino también los encargados de las encomiendas. Por ejemplo, vean aquí, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Esos eran los repartos. Y acá estaba el dominio del Portugal. Pero no es todo esto, ¿ok? Es solamente esta parte. Entonces vemos que gran mayoría del Perú actual le correspondía a Francisco Pizarro. Y vemos que este lugar o este territorio le correspondría a Diego de Almagro, la Nueva Toledo. Pero vemos que es casi todo este territorio que es más desértico, ¿está bien? Entonces, eso no lo benefició, eso no le gustó, dijo que no, que él había sido el más beneficiado, que las riquezas eran para Pizarro, etc. Entonces eso le incomodó bastante. Y de esa manera dijo, me han engañado, yo pensé que iba a tener un territorio así como el de Pizarro, que ya tenía un buen desarrollo económico, y etcétera. Y vamos a ver que eso va a generar los primeros enfrentamientos entre ambos conquistadores. Y estos enfrentamientos se le llaman la Guerra de Fronteras, enfrentamiento por las gobernaciones que se les fue asignada a Pizarro, Nueva Castilla, y Almagro, Nueva Toledo, siendo esta última una región desértica y con escasas riquezas, llevándolo hasta una guerra entre ambos. Y tenemos a la batalla principal, la enfrentada en 1538, la batalla de Salinas, donde el ejército almagrista fue derrotado y su líder fue ejecutado. Entonces vemos que en esta batalla quien sale triunfador es el ejército de Francisco Pizarro. Ya Francisco Pizarro tendría una edad de 70 años en adelante. Y vemos que aún así va a poder a dirigir a su ejército y logrará vencer a Diego de Almagro. En la diapositiva aparecen estos dos representantes, Pizarro y Almagro. ¿Está bien? Entonces, cuando fallece Diego de Almagro, quien toma el mando del ejército almagrista será su hijo Diego de Almagro el Mozo,
quien, luego de la muerte de su padre, tomará venganza contra Pizarro, ocasionándole su muerte. Pizarro en ese entonces habitaba en Lima, en la famosa ciudad de los Reyes. Entonces, irán un pequeño ejército hasta la puerta de la casa de Pizarro y lo atacarán, pero va a ser fallecido por un golpe con un jarrón. ¿Está bien? Y eso será en 1541. Al año siguiente, Almagro el Mozo se enfrentará contra el visitador Cristóbal Vaca de Castro. El visitador se encargaba sobre todo de temas administrativos, pero también fue enviado por el rey para ver qué acontecía en la colonia americana. Y va a notar que hay una fuerte crisis, sobre todo por parte de los descendientes de estos conquistadores. Y entonces se enfrentará a Diego de Almagro el Mozo en las batallas de Chupas y Huamangas, y vamos a ver que Vaca de Castro logra vencerlo y lo derrotará y ejecutará con tan solo 20 años de edad. Acá está Diego de Almagro el Mozo. Y en este lado está Vaca de Castro. Luego está la Guerra de los Encomenderos. Y eso es en 1542. Se da la formación del virreinato peruano tras la promulgación de las leyes nuevas de Indias, asignando como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. En 1542 también se enfrentan en la batalla de Iñaquito, donde el ejército pizarrista vence y ejecuta al primer virrey Núñez de Vela. Entonces vamos a ver que los encomenderos van a ser, una institución que va a ser menos favorecida luego de la promulgación de las leyes nuevas. Y entonces va a enfrentarse con el primer virrey y logrará ejecutarlo. Luego, en 1547, se da la batalla de las Guarinas, Gonzalo Pizarro y Diego de Centeno. Además, la corona envió al pacificador Pedro de la Gasca. Vamos a ver que ya son 2 batallas que logra vencer Gonzalo Pizarro. Y recién en 1548 se da la batalla de Jaquijahuana, donde el pacificador Pedro de la Gasca logra vencer a Gonzalo Pizarro. El término de pacificador es porque, viendo la situación que ocurría durante las gobernaciones y luego virreinato peruano, va a presenciar una fuerte crisis, no solamente por parte de los conquistadores que se enfrentan por estos territorios, sino también por esta institución de los encomenderos. Los encomenderos obtenían riquezas mediante el adoctrinamiento de los indígenas. Entonces, como ya no van a tener esos beneficios, y luego también se forma lo que es los corregimientos que van a sustituir a estas encomiendas, eso va a generar, digamos, el descontento de esta institución o de estos personajes. Y uno de ellos va a ser el líder, que es Gonzalo Pizarro. Entonces, él se enfrenta en estas 3 batallas y será en la última que logran vencerlo. Acá está Diego Centeno y aquí está Pedro de la Gasca. Ya en el otro lado está Gonzalo Pizarro. Y finalmente está la Guerra de los Insatisfechos. Luego de la derrota de Gonzalo Pizarro, el líder se mantuvo en desacuerdo con las leyes nuevas. Por tanto, eligieron a un nuevo representante para hacer frente a la corona española. El líder de los insatisfechos fue Francisco Hernández de Girón. Aquí está aquí. Este grupo rebelde se enfrentó contra el ejército español en las batallas de Chuquinga, donde se da la victoria de los insatisfechos, y luego en Pucará con la victoria realista. Acto seguido se ejecutó a Hernández en 1554. Corrijan ahí, es contra el ejército español, ¿ok? Tenemos acá a Francisco Hernández de Girón y tenemos aquí a las leyes nuevas nuevamente. Entonces, de esa manera se llevan a cabo estas guerras civiles entre los conquistadores. Entonces, ya cuando se da la formación del virreinato y años posteriores,
ya no quedará ningún descendiente de estos invasores, ¿ok? Pero sí, descendientes directos, pero sí están luego los hijos que va a dejar Francisco Pizarro luego de haber mantenido relaciones con algunas nobles indígenas, ¿ok? Y bien, ahora pasamos a la actividad en clase, pero en la parte inferior vemos allí una indicación. Durante este bimestre los cursos de letras no enviarán tareas, sin embargo, los alumnos seguirán realizando un organizador visual por cada clase. Es decir, que ustedes no van a tener ya sus 8 preguntas o 10 preguntas que les dejaba para que ustedes puedan desarrollarlo, sino que ahora solamente de toda la clase, es decir, sin contar la actividad en clase que siempre es un adicional, la parte práctica, ustedes tienen que realizar su organizador visual de todo lo que han entendido, ¿está bien? Eso sí tienen que continuar realizando, pero no habrá tareas. Entonces pasemos a resolver las preguntas. En esta oportunidad he puesto 8 preguntas, principalmente de tanto de la rebelión o de la resistencia indígena, también de las guerras civiles y también del movimiento Taquioncoy, que hemos visto el documental, ¿verdad? Se denomina Taquioncoy al calendario inca basado en la observación del sol y la luna. Eso no es. El mundo de arriba donde residen los astros según la cosmovisión andina, tampoco. La ceremonia de invocación a las lluvias en el imperio incaico, tampoco. La fiesta por el reparto de la tierra en el imperio incaico. Es el movimiento de resistencia a la conquista española encabezada en 1560 por sacerdotes andinos. Luego, señale la alternativa que a su criterio completa mejor el siguiente enunciado. La guerra de los primeros conquistadores, de 1538 a 1542, fue causada por los acuerdos de la capitulación de Toledo. Las batallas más importantes fueron Salinas y Chupas. Salinas porque enfrentó a Diego de Almagro y Francisco Toledo, y Chupas porque enfrentó hasta el sucesor de Almagro, que es Almagro el Mozo, contra los representantes de la corona española. En 1536 se produjo el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española al Tahuantinsuyo, el que fue dirigido por Manco Inca. Seleccione la opción donde se indica la correlación correcta entre ambas columnas respecto a los incas de Vilcabamba y sus principales hechos. Por ejemplo, 1 es C, recibió almagristas en Vilcabamba. Entonces, como él recibe almagristas en Vilcabamba, este ejército termina al final asesinando a su líder. Luego, Zairi Túpac aceptó el requerimiento y también obtuvo tierras. Sería 2B. Túpac Amaru aceptó la paz Titu Cusi Yupanqui aceptó la paz de Acobamba para la evangelización de los miembros en Vilcabamba. Entonces la respuesta es la C, 1C, 2B y 3A. Luego, la resistencia indígena en Vilcabamba durante el siglo XVI tenía como objetivo debilitar el movimiento Taquioncoy, no buscar una alianza con los cañaris, tampoco, impedir la muerte de Túpac Amaru I, tampoco, proteger las tropas de Cristóbal Paulo Inca, tampoco. La respuesta es recuperar el poder político inca. Entre las consecuencias que produjo la conquista de América y del imperio incaico por los españoles destacan el mestizaje racial entre los diferentes grupos, la aculturación de la población nativa, el descenso demográfico entre la población indígena, el surgimiento del imperio colonial inglés y el desarrollo del imperialismo y bullonismo francés. La respuesta aquí es mestizaje racial entre los diferentes grupos, eso es cierto. La aculturación de la población indígena, según los españoles nosotros no teníamos cultura, entonces también es verdadero. El descenso demográfico entre la población indígena por las enfermedades traídas por los españoles. Entonces la respuesta es la B. La disputa por la posesión de la ciudad del Cusco fue el factor principal que desencadenó
la guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En el Perú, entre 1537 y 1554, las disputas por el control de las encomiendas de indios, el manejo del poder político y la posesión de tierras trajeron como consecuencia el desarrollo de las guerras civiles entre españoles. Entonces, jóvenes, con estas preguntas siempre trato de resumir toda la clase, siempre haciendo una explicación por cada una de ellas. Espero que hayan podido entender la clase del día de hoy. Y bueno, pues ya la próxima clase estaremos hablando de el virreinato peruano. Bueno, como estamos en mes patrio, allí la bandera peruana con el escudo. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Por favor, nuevamente a repetirles, realizar un organizador visual por cada clase, pero ya no habrá tareas en todo el bimestre. ¿Está bien? Ya nos estaremos viendo en la retroalimentación. Y por favor, si no entienden algo, siempre hagan las consultas, que yo estaré dispuesta a responderles cualquiera de ellas. Gracias nuevamente.